Claro que sí, a nosotros nos agrada tener este tipo de información para difundirla y hacer de que no se repita y que la gente pueda censurar en su momento o evitar caer en este tipo de hechos. ¿Cómo es que surgió la iniciativa de esto? Obviamente la Defensoría del Pueblo está llamada a velar la relación en la sociedad, también la situación de las fuerzas políticas y las organizaciones políticas. Nos cuenta, por favor, Martín. Sí, Rubén, muchas gracias más bien otra vez por el espacio, por la pregunta, porque nos puede permitir justamente ahondar y abundar en un hecho que se ha venido reproduciendo de manera permanente en la historia del país y que no se lo ha atendido, no se lo ha atacado de manera suficiente, a pesar de los avances que significa la promulgación de la Constitución Política del Estado, como toda forma de discriminación, que tiene también su reglamento, de instrumentos internacionales también que Bolivia ha suscrito también y ha refrendado por leyes nacionales que también regulan y permiten sancionar y también castigar estos hechos que lo único que hacen es separar a la sociedad, no solo en Bolivia, a nivel mundial. Los ejemplos son muchos, ¿no? Abundan, pero en este caso nos llama a analizar el proceso electoral, todo este proceso electoral que es tan particular, ¿no? Que nos llega justamente en la celebración de un bicentenario, en un traslado de un ciclo político, que es el ciclo político del MAS, hacia quizás otros momentos constituyentes también, los cuales hablan y académicos hablan de un momento. Vamos a mejorar la comunicación, por favor. Si nos da, Martín, un minutito para intentar resolver este problema de comunicación. Sí, quizás ahora me escuchan mejor. Claro que sí, lo escuchamos mejor. Adelante, Martín. Perfecto. No, yo le decía justamente, ¿no?, que los avances que se han producido en los últimos años también es importante mencionarlos, ¿no?, como la nueva Constitución Política del Estado, la Ley 045 para luchar contra el racismo y toda forma de discriminación, al igual que instrumentos internacionales que Bolivia ha refrendado ya a través de leyes nacionales que nos permiten también tener una batería y un aparato legal que nos va a permitir luchar contra estos flagelos, ¿no? Pero que todavía la ley en sí misma no es suficiente, a pesar de tener un reglamento, a pesar de tener avances a nivel mundial. Son realmente vastos los ejemplos, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial de lo nocivos y tóxicos que pueden ser estos flagelos para la sociedad, ¿no? Pero lo que nos atiende a esta entrevista y a este momento es justamente el proceso electoral. Claro que Cuando sí. el proceso electoral nos llama en un momento como el que estamos viviendo, que es un momento constituyente, es el momento del bicentenario de la fundación de la República, y evidentemente esto trae una carga ideológica, una carga histórica y cultural importante, ¿no?, que se está activando ahora y muchas veces se expresa en base a estos actos colectivos o individuales que rayan en la discriminación o también en la violencia o en la incitación a la violencia. Claro que sí. A ver, nosotros habíamos rescatado del informe de la Defensoría algunos hechos que nos preocupan, obviamente. Y quisiéramos pensar, Martín, que no simplemente sean unos apuntes. Por ejemplo, la quema de banderas durante un evento partidario, las agresiones físicas contra un candidato. Esto parece referirse al hecho en Caranavi, ¿no es cierto? Esta autoridad municipal que dijo que ningún colla de mierda se adueñaría de las instituciones en cuanto su partido llegue al poder o su organización política llegue al poder. Hablamos de este candidato de la Alianza Libre. Y este hecho en San Ignacio lo hemos visto en un video viralizado, que se le ha negado a una mujer portar una huipala en un desfile cívico hasta retirarla.
¿no? O hasta que esconda su huipala. La señora decía, no, es mi bandera, me representa, no nos representa, me representa. ¿Hay alguna acción concreta de parte de la Defensoría del Pueblo para sancionar este tipo de acciones, o simplemente van a ser apuntes, quizás el Ministerio Público por cuenta propia o alguna persona afectada pueda iniciar un proceso? Sí, o sea, nosotros como Defensoría del Pueblo no podemos directamente plantear una denuncia, pero sí podemos velar por el cumplimiento de la legislación vigente y sobre todo velar por el ejercicio pleno de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros justamente hacemos, y esta es la labor también del observatorio, es justamente documentar, registrar este tipo de manifestaciones, no solo en el contexto electoral, pero cabe justamente la situación y el contexto y la coyuntura de que nosotros, juntamente con el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación que depende del Ministerio de Cultura, hemos formulado un plan de incidencia para monitorear y prevenir los discursos de odio en el contexto electoral, porque sabíamos que los momentos políticos, sobre todo cuando se está decidiendo el futuro de la nueva conducción del país y del Estado, es siempre donde se suscitan y se producen y se reproducen la mayor cantidad de hechos. Los hechos que usted menciona son característicos y también se han dado en tiempos, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente, en la crisis política y social que se sobrevino en 2019, ¿no? Los momentos de densificación política, les llamamos desde el observatorio, cuando hay un momento de elecciones, no solo es el acto electoral en sí, porque el acto electoral en sí es parte de la democracia, pero una democracia sana también se mide porque en este momento electoral nosotros podamos tener un proceso electoral sin racismo, sin discriminación, sin violencia, mediante un diálogo y una competencia. Finalmente en política, por supuesto, hay confrontación, hay disputa, hay competencia, pero que esto se en los marcos de la democracia. Las argumentaciones que dan uno y otra persona, justamente en los casos que usted menciona, hasta actos violentos como la quema de banderas, la destrucción de casas de campaña, etcétera, como le digo, son características de momentos en los cuales se está decidiendo el futuro del país y muchas personas sienten esa aprensión y esa incertidumbre en el futuro, sobre todo en este momento de crisis económica, política, y lanzan epítetos o cuestionan tradiciones culturales o símbolos como la huipala, como la tricolor, etcétera, en diferentes momentos, e incluso a alusiones a la persona misma, ¿no? Pero aludiendo justamente a su origen cultural, étnico, a situación de discapacidad, ¿no? A la situación generacional, etcétera, por la discriminación y el racismo se sirve. Pero hay un tema particular, Rubén, si me permites, para terminar esta parte, es justamente que el racismo y la discriminación siempre se van a servir de dicotomías, es decir, el blanco contra el negro, ¿no ve? No estoy hablando de color de piel, estoy hablando de colores, estoy hablando, por ejemplo, de la civilización frente a la barbarie. Entonces se asignan estas características y estas condiciones a personas que representan a ciertas tradiciones culturales y se piensa que hay personas o grupos sociales que están más civilizados que otros y se justificaría esta discriminación y estos insultos, ¿no? Eso también. Ahora todavía resta tiempo, por lo menos 9 días, en los que seguramente las campañas van a ser más intensas, hay cierres de campaña. ¿Ha habido un momento así parecido o es el de menor intensidad el que estamos experimentando ahora en otros procesos electorales, Martín? Podríamos llamarle hasta ahora, y disculpe el ruido ambiente, pero estoy ahora justamente en la calle. Es un momento donde hay una confrontación de baja intensidad, le podríamos llamar, ¿sí? Porque hay momentos en los cuales la confrontación física ha sido mucho mayor
Por ejemplo, recordemos tiempos de la Asamblea Constituyente, Sí. En Sucre, en momentos donde supuestamente estábamos generando la Carta Magna y la ley de leyes, y tenía que ser el crisol de la bolivianidad. Ya ha habido momentos altamente violentos y, por supuesto, estos momentos no queremos que se repitan, ¿no? Diríamos justamente de que los candidatos, por ejemplo, a presidente y vicepresidente, raramente incurren en este tipo de faltas, de delitos en algún caso, porque obviamente creemos que están bien asesorados, por lo menos para no incurrir en casos como los del vicepresidente del Consejo Municipal de Trinidad, que usted lo mencionaba, donde menciona justamente con insultos y epítetos irreproducibles, ¿no? Que rayan justamente y van a cuestionar y a denigrar la dignidad de personas que básicamente tienen tradiciones culturales y quizás políticas diferentes, ¿no? Pero en eso, como Estado plurinacional, justamente la idea es que nosotros nos podamos encontrar, ¿no? Entonces, en lo que nosotros esperamos, seguimos cada día monitoreando, tenemos un sistema de monitoreo de hechos, noticias e incidentes por racismo y discriminación, que nos permiten a nivel nacional, con las 21 oficinas que tenemos en Bolivia como Defensoría del Pueblo, nos permiten analizar, primero registrar y después analizar las posibles acciones que se puedan dar, ¿no? Como usted decía. Entonces, estas acciones están evaluadas por un equipo justamente que va a tomar una u otra acción. En algún momento nosotros, como le digo, coordinamos con el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo, porque como Defensoría del Pueblo, según ley, vinculamos como asistencia técnica al Comité Nacional y de manera permanente estamos en contacto para hacer notar ciertos hechos que pueden ya llevarse hasta casos penales, ¿no? Y otros que podrían justamente ser llamadas de atención, que podrían tener sanciones menores administrativas, ¿no? Pero que justamente estamos expectantes que en estos 9 días y el mismo día de la elección, la Defensoría tiene un plan y el observatorio es parte de ese plan. Vamos a monitorear los hechos e incidentes que se puedan suscitar por racismo y discriminación, que puedan entorpecer y viciar justamente este proceso, que debe ser un proceso democrático y que nos debe llamar más bien a unirnos en un proceso donde podemos apoyar a uno u otro candidato, pero no es necesario hacer alusión al origen étnico, al origen social, ¿no? De uno u otro candidato para anularlo, sino más bien llamamos a los candidatos a que puedan tener puedan llevar un proceso de justamente disputa, ¿no ve? Porque es una disputa política, y plantear todas las propuestas que tienen para el país en medio justamente de un proceso saludable a nivel democrático, y que se vea que Bolivia puede una vez más llevar a cabo este proceso electoral de manera pacífica, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros esperamos. Martín, obviamente nosotros percibimos en estos apuntes que mencionábamos respecto del informe, hay hechos que sí ameritan un proceso penal. ¿Usted encuentra algunos hechos graves en estos apuntes? Bueno, de hecho, justamente la incitación a la violencia, el hecho, digamos, de que se incite a la quema de ánforas, se incite a entorpecer el proceso electoral y la entrada del material electoral y de los jurados y del personal que tiene que asegurar esta elección, es ya un delito que tiene que atenderse justamente, el Ministerio Público debería atender de manera prioritaria, ¿no? Porque estamos hablando justamente de entorpecer un proceso que está establecido por ley y que puede generar aún más violencia, que asusa los ánimos para incitar a la violencia. En algunos casos hay casos de incitación pública a delinquir, en otros casos hay incitación a la violencia de manera directa, ¿no? En otros casos, como el de Trinidad, por ejemplo, directamente se lanzan insultos, los cuales tienen que tener un tratamiento diferente, ¿no? Por supuesto, por la justicia. Pero como le digo, nosotros como Defensoría, ya sea uno u otro caso, evaluamos la posibilidad, ¿no?, de justamente sugerir, ¿no?, e insistir como recomendación, ya sea al Ministerio Público o a cualquier otra instancia, que pueda tomar cartas en el asunto y pueda constituirse
también en parte denunciante, ¿no? Pero también hay el caso de que algunos ciudadanos ya como candidatos o candidatas o personas de base se han constituido también en denuncias que son importantes para fortalecer esto. Quiero puntualizar algo, ¿no? De que la ley en sí misma no va a ser suficiente, ¿no? Y que nos podemos constituir en un sistema o en acciones demasiado punitivas, y esto puede generar reacciones diferentes en la población, y se puede justamente interpretar de que el racismo y la discriminación son algo tan normalizado, no naturalizado, ojo, son algo tan normalizado en nuestra cotidianidad que no es necesario iniciar procesos judiciales, pero en algunos casos decirle a la población justamente que es necesario aplicar el rango que dicta la ley para justamente no permitir mayores hechos, ¿no? Y de manera permanente y paralela generar política pública, es lo que justamente el observatorio insiste e incide en la generación de política pública para que podamos nosotros atender este y otros casos de manera permanente y cotidiana, porque tenemos ya 15 años de vigencia de la ley. Este octubre se cumplen 15 años y realmente no vemos avances sustanciales en lo que significa a nivel de la sociedad, de la política pública y del avance que tendríamos que haber tenido en estos 15 años de vigencia de la ley. Entonces, creo yo que es necesario seguir insistiendo, y no solo en momentos de contextos electorales o en momentos donde la confrontación y la disputa política encienden estas posiciones y se lanzan insultos y procesos un poco más largos y más profundos que dividen a la sociedad boliviana. Martín, usted nos hablaba de vacíos legales respecto de la acción de la Defensoría del Pueblo, o las competencias no le permiten a la Defensoría del Pueblo actuar directamente. Sí, en algunos casos, como le digo, nosotros no somos el Ministerio Público, no somos el órgano judicial, pero nosotros podemos incidir en los momentos cuando hay retardación de justicia o cuando no se ha atendido de manera prioritaria o según los marcos de la legislación vigente. No se han atendido de manera prioritaria o bajo el procedimiento legal regular. Ahí podemos, como Defensoría, podemos insistir, pero también podemos insistir en la generación y en la apertura de un caso, tomando en cuenta los antecedentes. Entonces nosotros de alguna manera nos constituimos en ese asesoramiento y en la insistencia a ciertos órganos del Estado para que como Estado tome cartas en el asunto en este u otros casos, ¿no? En estos casos que estamos mencionando u otros casos también, según la gravedad. Entonces, sí, por supuesto. ¿Va a tomar acción la Defensoría del Pueblo en relación a estos 12 hechos o a algunos de estos 12 hechos? Bueno, de hecho ya se han tomado algunas acciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, que mencionábamos los casos que están relacionados al contexto electoral, pero por ejemplo, en el caso que fue de Yayagua, que es un caso mucho más complejo, hay un hecho que está también en nuestro último reporte, está documentado y que es algo que nos preocupa de sobremanera. La Defensoría ya ha tomado muchas acciones en este caso, que es el caso general, obviamente, de los bloqueos y del conflicto que hubo en Yayagua, pero hay uno en particular que nos preocupa como observatorio, que es cuando se baja la huipala, que la huipala muchas veces ha sido identificada como símbolo de un grupo social nada más, de un movimiento, de una parte de la población. Pero no nos damos cuenta que la huipala es un símbolo nacional, de principio, y después también nos tenemos que dar cuenta de que este símbolo nacional representa la cultura milenaria de varios de los pueblos que están presentes en Bolivia. Lo que hemos visto de manera particular y con mucha preocupación es que esto ha generado una división entre personas que viven en comunidades cercanas a Yayagua y en vecinos que residen en el área urbana
generando una división que es una división ficticia, porque muchos de los vecinos que viven en Yagagua también tienen origen en las comunidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de una división que ya se había visto de manera permanente en la historia de Bolivia, de generar una acción y de dar un estatus diferente a ciudadanos que viven en el área rural y de ciudadanos que viven en el área urbana, ¿no? La eterna dicotomía de la cual yo le mencionaba, yo le comentaba, ¿no? Claro. Pues, en esto nos preocupa mucho más a nosotros, porque son procesos de largo plazo y son procesos que van a tomar todavía mucho tiempo más en resolverse. No es simplemente restituir y generar actos de desagravio, por ejemplo, a este símbolo nacional, sino son procesos que debemos trabajar de manera permanente con diferentes generaciones, si se quiere, con los escolares, con los niños, niñas, adolescentes, con las personas adultas igual. Muchos dicen los adultos ya estamos maleados, no es cierto, ¿no? Tenemos que tener la capacidad justamente de respetar nuestras tradiciones culturales, ¿no? Nuestros orígenes étnicos, nuestra expresión política también, que debe ser libre, ¿no? Debe ser libre. Entonces, esto nos preocupa mucho más de sobremanera, pero cuando hay algún caso urgente, por supuesto que la Defensoría toma cartas en el asunto y también justamente se constituye en sugerir, en recomendar, ¿no? Y en la sugerencia de iniciar uno u otro proceso judicial según la gravedad del caso, ¿no? Finalmente, Martín, ¿qué previsiones está tomando la Defensoría del Pueblo en relación ya al desarrollo mismo de las elecciones generales del 17 de agosto? Seguramente tienen una comisión trabajando, el observatorio no va a dejar de trabajar. Cuéntenos, por favor. Sí, justamente yo le comentaba que como Defensoría tenemos un plan nacional justamente de monitoreo del proceso electoral, que ya lo venimos trabajando hace algunas semanas. Hemos tenido un proceso también de capacitación para este monitoreo, y dentro de este monitoreo general de cumplimiento y el ejercicio de derechos humanos, y en particular de los derechos políticos también en este contexto electoral, el Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación también ha acoplado este plan de incidencia para prevenir los discursos de odio en el contexto electoral, ¿no? Entonces, de manera permanente usted va a ver en las redes sociales de la Defensoría, en la página, que se están sacando este boletín, este último reporte del observatorio es parte también de la publicación regular del observatorio, pero le hemos dedicado también la temática electoral en este contexto, ¿no? Entonces, como le digo, de manera permanente todos los días se están realizando acciones, se realizan monitoreos, registros de incidentes, hechos, noticias, acciones también inmediatas que requieren acciones inmediatas, pero también el día de las elecciones, el 17, estamos instalando un centro de monitoreo justamente en la Defensoría que nos va a permitir a nivel nacional monitorear el desarrollo de la jornada electoral, ¿no? Muy bien, Martín, le vamos a agradecer la gentileza que ha tenido de hablar con La Razón Radio. Será hasta otra oportunidad. No, por favor, muchas gracias a ustedes y estamos atentos para cualquier otra requerimiento. Claro que sí.